Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En el capítulo de hoy hablaremos de la creación de contenido 3D. Indagaremos en los principales problemas para diseñar entornos inmersivos y descubriremos cuáles son las técnicas que utilizan los artistas CGI. Comencemos. Hola Yai, ¿qué tal? Muy buenas, Jimena. ¿Qué tal? Muy bien, muy emocionada porque creo que este va a ser un capítulo interesante. Sobre todo nos vamos a meter en un tema que para mucha gente es bastante técnico, bastante misterioso, pero creo que además está muy en boga, sobre todo por los avances que se están viviendo en todo este mundo del CGI o el 3D. Sí. Una gran diferencia entre trabajar para un proyecto VR y trabajar o hacer un render específico de un entorno, que va a ser un entorno probablemente, como les pasa a Carlas o a Marc, de repente arquitectónico. Vamos a escuchar cuál es la diferencia para ellos de generar esta escena 3D dependiendo del producto para el que se esté trabajando. La gran diferencia que hay en el render y en la realidad virtual, ¿vale? En el render es un teatrillo. Es decir, yo la imagen que quiero enseñar, por detrás puede estar todo vacío. Y pongo un árbol para que me haga una sombra, o pongo no sé qué para, ¿vale? Sí. Claro, si este proyecto es para render o para un vídeo, pero que es renderizado, yo me invento, yo cada toma la trabajo como me da la gana, ¿vale? Y pongo lo que quiero para hacer el teatrillo. Claro, si es para realidad virtual y tengo de girar, puedo girar la cabeza a 360 grados, tiene que estar todo perfecto. Sí. Por eso, ¿no? Creo que lo que es un proyecto para render y un proyecto para realidad virtual, hostia, es una gran diferencia. Es mucho más trabajo para la realidad virtual. Sí, es mucho más trabajo, mucho más tedioso. Y es lo que dice Carlas. Es verdad que es que un render es como un teatrillo y te permite jugar y hacer cositas, pues como eso, meter un árbol fuera de plano, pero que te proyecte sombras sobre una fachada. Y eso son cosas que son detalles que están muy bien. Son agradecidos de hacer y es curioso trabajar así. Realmente a mí me gusta más el render, pero sí que es verdad que el resultado final, cuando estás en una buena VR, lo flipas. Sí. Claro, aquí está la diferencia a nivel de experiencia de usuario del trabajo fotorrealista que puede tener un render, que juegas con esas micropercepciones, ¿no? En estos juegos que comentan ellos, que claro, como artista te puedes lucir un poco, ¿no? Poniendo sombras aquí y allá. Que en la realidad virtual no puedes lucirte tanto, pero tienes ese poder inmersivo que no tiene un render. Entonces, aquí hay una de cada verdadera en cada sitio. Y que se parece mucho al proceso de creación de vídeo 2D y vídeo 360 también. Sí, exacto. Yo hago mucho la analogía, porque como vengo del otro campo, pues... Y es eso, cuando tú tienes que grabar un vídeo 2D, puedes jugar con reflejos, puedes simular una ventana que se refleja, unas persianas que reflejan sobre la cara de la persona, puedes, jugar a crear la imagen desde fuera con elementos que quizás en un rodaje 360 no te puedes permitir, precisamente porque todo es visible. Claro. A menos que hagas un plate, pero ahí ya entramos en otros temas técnicos. Pero creo que es interesante cómo la técnica virtual bebe mucho también de la técnica del vídeo. Cuando capturas la realidad, tienes muchas técnicas similares al momento de capturar la realidad 3D o la realidad virtual, ¿no? que estás generando. Sí, y de hecho, si nos centramos más en la realidad virtual como creación de ese entorno, muchas veces, todos los artistas necesitan como algo... que les ayuda mucho en su trabajo tener las gafas en el momento en el que están generando el 360, el entorno, ¿no? Porque aunque tú generes un entorno, los entornos muchas veces se generan en programas de Studio Max, Blender, cualquier tipo de programa 3D, pero son programas procedurales y son programas que tienen unas unidades muy concretas, que si, por ejemplo, en Unity un cubo es 1 metro por 1 metro por 1 metro y es esa medida exacta. Si tú estás haciendo un entorno arquitectónico y las paredes te miden 3 metros, pues tú pones 3 cubos y son 3 metros. Eso es exacto. Pero ¿qué pasa? Que en el mundo virtual, en la realidad virtual, necesitas ponerte esas gafas para ver que realmente todo tu entorno encaja un poco con eso que tú estás viendo en una imagen plana a la hora de crearlo. Y vamos a ver cómo lo comentan Archai y Javi de sus percepciones y qué cosas pasan
a la hora de generar entornos 3D. No, pero sí que te da la sensación, ¿no? Yo al principio, por lo menos, acuérdate cuando estuvimos haciendo Dow y todos estos, daba la sensación, cuando te ponías, había veces que el espacio lo veías más pequeño, era como, es como Claro, más pero es que chiquito eso... de lo que tú estabas pensando que lo ibas a ver. Pero es que esas cosas muchas veces pasan por varios motivos. O sea, por ejemplo, donde esté colocada la cámara, porque hay veces que la cámara la ponen a 2 metros del suelo y entonces tú lo ves todo como si fueras gigante. Gigante no, pero tú estás acostumbrado a ver las cosas a una altura de 1,70 o lo que midas, ¿no? Más o menos. Y claro, cuando te la ponen a 2 metros es como, hostia puta, ¿qué ha pasado aquí? Ah, no, que la cámara está subida, no sé qué. O estás sentado, te pones las gafas y claro, lo ves todo sentado. Entonces, No, pero hostia, no iba tanto por ahí, porque eso al final ahora te posiciona a la altura, o sea, tú colocas la altura como tal, tienes la altura precisa. Creo que era más el concepto del FOV, del Field of View, que tienes, que creo que era como más reducido. No sé, era el recuerdo que yo tengo de los primeros proyectos, que era como, y me acuerdo trabajar con Alex Igor y era como, lo noto como más chiquito o más grande, no me acuerdo qué era, que tenía que escalar en un poco el espacio para que estuviera como lo queríamos ver. Y esto a mí me ha pasado realmente. Cuando he estado desarrollando algunos proyectos, algunos entornos en 3D, sí que es verdad que cuando lo ves en la pantalla plana, claro, tú tienes la pantalla plana que está limitada pues, en lo que mida la resolución de esa pantalla, ¿no? Uh-huh. Y cuando te ponen las gafas, en función de qué tipo de gafas tengas, que esto es muy curioso, ¿no? O sea, tú tienes que saber exactamente dónde se va a reproducir. Porque, claro, el Field of View hace que tú tengas la percepción de que estás como más encajonado en un espacio o menos, ¿no? Incluso te diría que muchas veces los elementos que ponemos alrededor del espacio te encajonan mucho más. Es decir, si tú pones, por ejemplo, unas cajas que están muy cerquita de ti, te da la sensación de agobio. Uh-huh. Aunque físicamente esté correcta, imagínate que estás reproduciendo pues, un espacio donde tienes sillas, ¿no? Aunque físicamente estás reproduciendo un espacio real en tu mundo virtual, hay algunas veces que tienes que alejarlo un poco. ¿Por qué? Porque te da esa sensación de agobio que no tienes en tu mundo real, uh-huh. pero que en el mundo virtual sí las tienes porque no tienes todo el campo visible en tus ojos, ¿no? Y esto solo pasa poniéndote las gafas. Claro, es que es un tema, es lo que dices, a tener en cuenta, depende del tipo de gafa que tengas, depende de los settings, etcétera. O sea, y aquí es muy importante, sobre todo lo que él comenta. Él habla de Alex Igor, que sabemos que es un programador. La comunicación entre equipos, ¿no? Entre el equipo de creadores 3D y el equipo de desarrollo para poder entenderse, ¿no? Para llegar a un punto en el que la experiencia sea pues agradable visualmente, pero además sea útil, además funcione correctamente en el player en el que se ha determinado o en la aplicación en la que se ha determinado que se tiene que ver. Pues mira, aquí yo creo que lo interesante siempre de este mundo es que es un poco la labor de diferentes, ¿no? roles y la comunicación es clave al final. Absolutamente. Como estamos hablando un poco de las diferentes calidades que vamos a tener en función del dispositivo, uh-huh. vamos a ver qué cantidad de procesos de optimización uh-huh. Realizan los artistas 3D, que este audio es un poco técnico, lo vamos a desgranar. Sentaos, porque tienen mucha amiga, pero bueno, vamos a escuchar un testimonio de Archai de una optimización completa uh-huh. para proyectos de realidad extensiva. Que, o sea, tú modelas el objeto, lo modelas en High Poly o obtienes un modelo en High Poly, entonces después haces la retopología en Low Poly, que sería pues reducir la cantidad de polígonos y que aún así se vea bien. A posteriori lo que realizarás será el vaqueo de normales, vaqueo de textura. El vaqueo de normales es que dentro de... Bueno, harás las UVs previamente para poder tener un vaqueo, para poder tener las texturas. La UV es el desplegado de la geometría, de la malla, el desplegado de la malla, como si quitaras la etiqueta de un yogur, por así decirlo. Entonces tú desplegas la textura y entonces ahí ya tendrías toda la información de color que obtiene la malla. Creo que aquí es muy importante, en primer lugar, empezar a explicar qué es un high poly y qué es un low poly, ¿no? Los objetos 3D están compuestos de polígonos, ¿no? Que son las pequeñas figuras planas que al final conforman esta figura tridimensional que tenemos, ¿no? Entonces,
Al final lo que estamos buscando cuando pasamos de un high poly a un low poly es bajar esa cantidad de polígonos, porque a mayor cantidad de polígonos necesitas más poder de procesamiento de esa información en el ordenador donde vayas a correr o donde vayas a renderizar esa pieza, ¿no? Entonces, un poco lo que comenta Archai es justamente cómo podemos mantener el resultado visual, la calidad visual, bajando la cantidad de polígonos que conforman ese entorno, ese objeto 3D. Cuando lo metes en un motor de juego, cuantos más polígonos tengas y cuantas más texturas tengas, más requisitos te va a pedir. Entonces tienes que bajar los draw calls. Para bajar los draw calls también lo que se puede hacer es optimizar esas texturas, que no sean 4K, sino que sean 2K, o incluso que sean 4K, pero que contengan muchos objetos dentro de esa misma textura. O sea, toda la textura que estábamos hablando que contengan dentro de eso, generar un atlas, por así decirlo. Y a mayores también lo que puedes hacer incluso es vaquear la luz desde fuera de Unity con una iluminación realista para que dentro de Unity tengas en tiempo real, vaya corriendo en tiempo real, una iluminación realista como la que estuvieras viendo en Blender. Y no tendrías que estar pensando en luces en tiempo real en Unity. Eso sería todo un proceso de optimización a saco. Luego, además, dice una cosa de la creación del Atlas. Imagínate que no tienes un objeto, sino que tienes 300. ¿Vale? En lugar de generar una textura para esos 300, ¿no? Una textura que imagínate te ocupe 1024 por 1024 o el tamaño que sea, ¿no? Imagínate que ese objeto lo vas a ver súper lejos, ¿no? Entonces no te hace falta que ese objeto tenga esa... Ese es el siguiente punto, el level of detail. Sí, no. Pero para la generación del Atlas, ese objeto, imagínate que no necesitas calidad. Pero a lo mejor hay 300 que no necesitas esa calidad. Pues esos 300 van a compartir la misma textura. Y eso es la generación del Atlas. Vale. De manera que yo le digo, ese objeto es de estas texturas, ese objeto es de esta, ese. Okay. Entonces he utilizado una textura en lugar de 300. Okay. Para un ordenador es mucho más rápido procesar una textura más o menos grande que 300 pequeñas. 300, que vale. eso reduce una cosa que he comentado también, unos draw calls. Los draw calls son las llamadas a la GPU, al ordenador, para decirle, oye, hazme esto, ¿no? Es una cadena de órdenes. Entonces, si reduces todo eso, hace que el procesamiento sea muchísimo más rápido. Y son como mini técnicas, 800 millones de técnicas que son las que comentan para optimizar. Archai. Y luego habla de la iluminación, que ahora entraremos. Ahora, un poco para cerrar, les preguntamos que cuál creían ellos que era el futuro del 3D, ¿no? Y esto fue lo que Javi nos contó. Es que es difícil realmente esta pregunta, no difícil porque sea compleja, sino porque realmente el 3D va a donde la gente quiera que vaya el 3D, no es que vaya a un fotorrealismo o vaya a un no, va a donde el proyecto lo necesita. Por ejemplo, en tema de animación, si tú te ves una serie de Netflix que se llama Love, Death and Robots, que son todo capítulos cortos de animación, todos. Hay animación fotorrealista en 3D, hay animación hay animación en 3D cartoon, hay animación en 2D cartoon. Entonces, depende de lo que vayas a hacer. Si te vas al metaverso, el metaverso y las herramientas que se utilizan para generar los diferentes metaversos, por así decirlo, tienen sus limitaciones. Y las limitaciones te las ponen las herramientas. Si vas a hacer VR, XR, pues eso, realidad aumentada, pues hombre, no es lo mismo tener un iPad M1 nuevo que te puede permitir que más o menos el modelo tenga más polígonos o mejores texturas que un Samsung de hace 7 años, que ya existía, ¿sabes? La R. Entonces depende mucho del dispositivo y del proyecto. Pero hacia dónde va, obviamente, todos los caminos van a mejor. ¿Y con esto qué quiero decir? El fotorrealismo va a ser cada vez mejor y más fotorrealista, pero el AR se va a ver mejor. El que hace cartoon porque quiere hacer cartoon tendrá herramientas que en unos años será mucho más fácil hacer cartoon. Los videojuegos, lo mismo. Entonces... es que no es que vaya a un sitio a otro, va a todos a la vez.
final lo que es interesante es que esta técnica ha avanzado tanto hasta un punto en el que, como dice Javi, ya está en todas partes, ¿no? Y está en auge precisamente, creo yo, porque es una técnica que resulta muy útil en escenarios sumamente creativos, en escenarios más técnicos, en escenarios destinados a generar experiencias de entretenimiento, a generar experiencias educativas, en fin. Creo que es transversal a todo y ahora, sobre todo, con el nuevo planteamiento de lo que será la siguiente iteración de Internet, con la llegada de los contenidos inmersivos cada vez más democratizados y con los contenidos tridimensionales cada vez más en auge, yo creo que es un espacio muy interesante para ellos. Sí, de hecho, desde mi punto de vista, va a ser uno de los sectores que más va a aumentar a nivel de trabajadores de todos. O sea, para mí, y de hecho, casi te diría que la juventud de hoy en día podrá utilizar el 3D como nosotras utilizamos una imagen 2D, ¿no? En el sentido de que cada vez integraremos mucho más un concepto tridimensional en nuestro cerebro como algo naturalizado. Sí. Yo lo veo así. Y de hecho creo que hay más trabajo que nunca en el sector del 3D. Lo que hay es que mejorarlo a nivel administrativo, ¿no? En el sentido de que se tiene que regularizar, que eso es otro tema que... Sí, que eso es algo que también nos dejaron caer todos, ¿no? La necesidad de que esto forme parte finalmente que haya de un sector bueno, específico. Que sí lo hay, ¿no? Pero quiere decir que se regularice bien, porque ahora mismo a los artistas 3D se les mete dentro del diseño gráfico que no tiene nada que ver, pero bueno. Que lo conecto mucho con lo que nos decían Vicky y Lorena en la temporada 1, de la necesidad de que también el XR forme parte de un sector reconocido, ¿no? Que no se meta siempre en el saco de los contenidos audiovisuales. Sí, que el mundo audiovisual no es audiovisual, que ya está muy, muy, muy desarrollado hay como mucha para diferenciación. Poder ponerle la etiqueta correcta. Así pues es. Muchas gracias por este capítulo, Jimena. Igualmente, Yai, ha sido un gusto. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hemos aprendido de las diferentes técnicas que utilizan los artistas 3D para realizar proyectos en XR y las diferencias con el render tradicional. Recuerda que subimos un capítulo cada 2 semanas y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. En el vídeo, Andrea Díaz. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Victoria Tormo por darnos visibilidad en redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.